Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM. Continuamos en Punto de Partida, como todos los miércoles, con una nueva entrevista en el estudio. Y hoy tenemos a una joven cantante, ella es Cintia Doglio, y ya le damos la bienvenida aquí a Punto de Partida. ¿Cómo estás, Cintia? Bien, muchas gracias por la invitación, contenta. Costó pero llegó. Costó pero llegó, sí, obviamente, como todo. Bueno, Cintia, a ver, queremos conocerte, queremos conocer un poquito más acerca no solamente de tu música, sino también acerca de tu persona. Y quiero que nos cuentes un poquito, a ver, cómo comenzó tu vida musical, que tengo entendido, ya desde muy chiquita sí. Tuviste desde una la gestación formación prácticamente. A ver, contanos un poquito cómo es eso. Bueno, primero que nada, yo nací en una familia cristiana. Y muy musical, porque mi mamá es profesora de música, ella es profesora de piano, de arpa y acordeón. Y bueno, desde que yo era una bebita dentro de su vientre, vamos a decir así, en realidad yo recibí música. Siempre fui muy estimulada en ese sentido. Desde que yo nací, en mi casa se escuchaba música constantemente, ya fuera por un cassette o ya fuera porque mi madre mismo tocaba, y es más, mi mamá también enseña música en mi casa. Entonces era como que constantemente yo era bombardeada con esto maravilloso que es la música. Y bueno, así fue como en realidad empezó desde muy chiquitita. Yo empiezo a experimentar con el piano por mi cuenta, empiezo a experimentar a los 3 años más o menos. Y obviamente escuchaba mucha música en piano y eso me ayudaba a querer aprender por mí misma. Entonces así fue como yo fui experimentando con un dedito, después con 2, y así iba sacando algunas canciones. Y bueno, a medida que iba creciendo me iba perfeccionando en mis propias técnicas, vamos a decir así. Hasta que, bueno, a la edad de 4 o 5 años empiezo a componer mis primeras melodías, que eran obviamente melodías de niña, pero melodías al fin hechas por mí, que me surgían, que de repente estaba jugando y iba al piano y sacaba algo. Y más adelante eso se va, al paso del tiempo, eso se va perfeccionando. Mis padres van viendo que yo tengo facilidad con la música, y es cuando ellos deciden darme la oportunidad de tener la educación formal. Yo empiezo a estudiar en la Escuela Municipal de Música, y ahí yo me instruyo en violín. Estuve 10 años aprendiendo violín. A los 14 años me recibí de profesora de solfeo. Y bueno, ahí ya las oportunidades se van abriendo, ¿no? Ya empiezo a experimentar con este instrumento también. Y bueno, el tema es de que Dios siempre me ministró mucho a través de la alabanza, y a mí siempre me gustó cantar, siempre me gustó lo que es adorar a Dios y también servirle por medio de la música. Así que cuando venían tiempos como Navidad o como Semana Santa o fechas especiales, bueno, siempre preparábamos algo con mi madre y con mis hermanos que también me acompañaban. Y bueno, nada, simplemente Dios empezó a forjar en mí ese gusto especial por la música, y me empezó a dar mis propias canciones. Ya a la edad de 9, 10 años hice mi primer canción. Siempre fueron letras cristianas. Nunca me surgió cantarle a la vida o al amor o a temas seculares, sino que siempre Dios fue mi centro. Siempre. No me surgió nunca ningún otro tema más. Siempre fue Dios el tema de mi canción. Y nada, empiezo a componer temprano, a esa edad. Y bueno, más adelante Dios empieza a darme experiencias de vida. Y bueno, la vida se viene con sus encantos, pero también con sus complicaciones. Y bueno, ahí es cuando Dios empieza a dar nuevas canciones, nueva música. Y es más acá cuando empieza todo esto de
del disco que va a salir dentro de poco y demás. Va por ahí un poco, en resumidas cuentas, cómo es que la música me enamoró y que me apropié de ella, ¿no? Por decirlo así, de alguna forma. ¿Era requisito aprender música en tu casa? No era requisito, no. Fíjate que, por ejemplo, mis hermanos en realidad no han tenido educación en cuanto a música porque no optaron por eso y no era algo obligatorio. Fue algo que yo más bien, yo decidí. Yo cuando tenía 7 años y en la escuela pública nos dieron esa chance de entrar a la escuela municipal, yo era la primera que quería estar ahí. Yo quería participar en todo lo que era coros y quería... Siempre lo que se refería a música siempre me llamaba mucho. Fue una opción y mis padres me apoyaron y eso yo se los agradezco. O sea, siempre voy a estar agradecida con ellos por la oportunidad que me han dado, ¿no? Y por el apoyo que ellos me dieron. Y por insistir en mí, en que estudiara y en que me forjara en ello, ¿no? Pero no era algo obligatorio, fue una opción. ¿Y cuáles fueron esos primeros influencias musicales? ¿Cuáles fueron esas primeras influencias musicales que empezaste a escuchar, que te empezó a gustar la música, que dijiste, que recibiste ese encanto por la música? Bien. Mira, yo tengo una influencia muy fuerte en cuanto a lo que es música instrumental, piano. Si yo tengo que decir un nombre, es Richard Clayderman. Era la música que se escuchaba en mi casa. Mayormente, si no era música cristiana, era este pianista. Y yo vivía enamorada de su música. Tanto fue así que en realidad la opción de estudiar violín era porque yo tenía ese sueño de niña de algún día tocar con este hombre en alguna oportunidad. Y yo sabía que como él era el pianista, él era el maestro, yo tenía que tocar otra cosa. De ahí que por eso opté por el violín, porque con el violín lo voy a poder acompañar. Y era algo increíble que, o sea, ese sueño infantil, inocente, ¿no? De yo qué sé, querer cumplir algo, pero en realidad su música fue la que me fue enseñando. Yo tenía el hábito de agarrar un antiguo Walkman, que todavía lo tengo hasta el día de hoy, los cassettes de cinta, me sentaba en el fondo de mi casa, abajo de un naranjo y pasaba horas escuchando y viendo en mi mente, imaginando el piano, qué notas tocaba y cómo era la secuencia. Entonces yo iba corriendo y repetía esa secuencia. Y así iba aprendiendo. Si yo tengo que definir o tengo que decir quién fue mi maestro, no fue mi mamá, porque ella jamás pudo lograr sentarme a enseñarme. Nunca. Yo salía corriendo, no quería. Porque era tu mamá. Era mi mamá y era difícil hacer que la nena estudiara piano. Así que no hubo caso, nunca aprendí. Quien me enseñó fue él, fue su música. Y nada, o sea, fue como que yo quise imitar a ese pianista tan admirado y fue así como aprendí. Fue por medio de su música, realmente. ¿Y cuándo fue el primer acercamiento, digamos así, hacia el público? ¿Ya desde chica ya te gustaba? Desde chica me gustaba, si yo era toda una estrella. En realidad, en el sentido de que era un rostro hecho miniatura, ¿no? Una careta total. Pero no, en realidad, ¿qué pasa? Desde que era muy niña, mi papá es pastor, y entonces siempre él, cuando llegaban fechas especiales como lo que era Navidad, existía esto de o el pesebre viviente o esas representaciones así que yo amaba. Entonces siempre me gustó participar en lo que era o teatro o mismo la música, y no le tenía vergüenza al público. No le tenía vergüenza al público. O sea que empecé desde muy chiquita también. Desde muy chiquita, te digo más o menos 4 años tal vez. Entonces es como que le perdí el miedo. Fue algo que desde chiquita me acostumbré a estar, a participar, y bueno, eso fue aniquilando miedos que en realidad te puedo decir que nunca existieron. En realidad nunca existieron esos miedos al público. Siempre lo resolví con total naturalidad y traté de darle siempre lo mejor de mí porque disfruté eso. Hasta el día de hoy yo soy docente y trabajo todo el tiempo hablando delante de un público. Entonces es algo que ya lo tengo como que dominado desde temprano. ¿Y cuando empieza a asomar, digamos, la cantante? Dijiste, bueno, si
tocabas piano y violín. ¿Cuándo pasaste del piano y violín a cantar? En realidad, todo se va produciendo conjuntamente. Mis papás siempre me fueron enseñando lo que eran coritos y mamá siempre se sentaba en el piano y cantábamos juntos y bueno, lo que eran las reuniones en la iglesia también me inspiraba a eso, a cantar. Yo aprendo las dos cosas juntas, o sea, lo que es tocar música y cantar también. Fue algo que salió naturalmente. No tuve como un aprendizaje o como una etapa de a partir de tal edad empiezo a usar mi voz. Siempre la usé. Desde chiquita la usé. Entonces es como que no hubo una etapa. Sí te puedo decir de que hubo una etapa en la que me di cuenta de que, bueno, que tenía que compartirlo. Que no era algo que yo tuviera que reservármelo en mi casa y que quedara en el living de mi casa, en las 4 paredes. Ahí es otra etapa. Pero en realidad, o sea, este sueño de cantar y más bien de compartir lo que canto, ya es de más grande. Ya en realidad es algo que Dios forjó más acá, ¿no? Pero sí, cantar fue toda mi vida. De poder estar y participar en lo que es música en todos los sentidos, fue que era muy chiquita, realmente. ¿Y cuáles fueron esas principales influencias en cuanto al canto? Bien, es una muy buena pregunta porque en realidad yo siempre nombro también a esta persona y es en cuanto a lo que es música cantada y especialmente música cristiana, Steve Green. Siempre, él fue mi mentor en eso. La música de Steve Green para mí fue fundamental. Era una música que a mí me llenaba el alma, me llenaba de alegrías, pero me llenaba de Dios. Fue un hombre que siempre me supo hacer llegar el mensaje de Dios a través de su música. Y por otro lado también fue por medio de su música que yo empecé a creer que podía tener la mía. Eso fue increíble. O sea, es como que yo lo escuchaba y yo decía, qué lindo poder cantar como este hombre lo hace y cómo él con su música él alaba a Dios. Y yo aprendí con un hombre como él, por ejemplo, él fue una gran influencia. Puedo decir que realmente a través de él yo empiezo a componer letra. Esa fue mi influencia. Fue como que tuve mi influencia musical, instrumental, que por ahí empezó, porque yo empiezo a componer melodías y después a medida que voy creciendo empiezo a componer música y letra. Entonces fue como un proceso que se fue perfeccionando por ahí. Empieza por la música y después se suma la letra, ¿no? Es más cuando empiezo a pensar un poco lo que quiero decir y bueno, también lo que Dios me estaba hablando desde niña, ¿no? Va por ahí. Y contanos un poquito, ¿qué tema podemos escuchar para abrir, digamos, a la gente que te conozca? ¿Qué tema recomendarías hoy? En cuanto al disco, decís... Sí, en cuanto al disco. ¿Algún tema en particular? Mira, el disco está enfocado en una visión, o más bien en una experiencia que yo tuve muy marcada con Dios, y fue cuando Él, más bien, me pasó algo muy similar, por no decir totalmente no, porque sería muy fuerte, pero me pasó muy similar a lo que Job dice, a la historia de Job y a lo que Job dice en su discurso final cuando dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por eso el disco se llama Mis ojos te ven. En realidad está basado en ese versículo y es una historia que justamente habla de cómo uno tiene una idea de Dios y cuando suceden ciertas cosas que nos golpean y que son tan fuertes, Dios ahí se muestra nuevo en nuestra vida. Y todo lo que era religiosidad y lo que yo conocía de Dios y lo que yo pensaba que sabía es como que es tan pequeño frente a lo que Dios ahora es para mí. Y en realidad va por ahí un poco la historia de lo que es el disco y cómo están enfocadas las canciones. Las canciones están ligadas y el disco tiene todo un proceso en el armado y en la elección de qué canción va primero, qué canción va después. Hay todo está pensado así. Como un hilo conductor, digamos. Exactamente. Hay un hilo conductor en cada canción. Hay un mensaje en cada canción. Entonces, para cada etapa de la vida yo creo que hay una. Porque hay una para el momento del lloro, hay una para el momento de la alegría, hay una para el momento de gratitud, hay una para el momento de pedir perdón y volver, hay una para el momento de entrega a Dios. O sea, es como que
para cada momento de la vida hay una canción. Depende mucho de la necesidad. En realidad yo creo que Mis ojos te ven, capaz que estoy diciendo demasiado en el sentido de que puedo estar... no sé, para mí es como que es un disco muy completo, en el sentido de que no está solamente enfocado a un tema, está enfocado a muchos y a muchas etapas, porque así sucede en nuestra vida. Nuestra vida no es estática, no es estable. Hoy estamos bien, mañana estamos mal porque sucedió una cosa, y pasado estamos dudosos, y pasado estamos temerosos, o la semana que viene estamos en la cima, estamos como que felices. Entonces son tantos sentimientos y tantas, más que sentimientos, experiencias que a veces tenemos que nos hacen sentir de una u otra forma, y con respecto a Dios, eso se transmite en nuestra vida espiritual. Entonces es como que, bueno, el disco está enfocado más bien a eso, ¿no? Como en cada etapa poder conocer a Dios de una forma real, y que no sea esa religiosidad a la que me acostumbré porque nací en una familia cristiana, porque pensaba que lo sabía todo de Dios, y de repente cuando viene realmente la prueba es cuando no es por medio de papá y mamá que yo voy a Dios, no es por medio de la iglesia o de mis amigos o de mis influencias. Ya nada de eso existe, es Dios y solamente Dios, y ahí hay una visión totalmente nueva, totalmente diferente. ¿Qué tema nos recomendás entonces para escuchar ahora? Mis ojos te ven es el principal, y yo creo que ese encierra todo. Yo creo que ese es el que yo te diría para empezar. Y después, bueno, hay varios, pero Mis ojos te ven es el que encierra la idea. Bueno, entonces vamos a escuchar Mis ojos te ven. Exacto, muy bien. Ya no era más. Eras Dios en mí, un ser pequeño. Siempre te he querido limitar. Un poder que me sonaba conocido. Nunca pretendí hacerlo realidad.
ojos más que nunca hoy te ven. Llegó en mí tu gracia, que llegaste tan real, que llegaste hasta desbordar, porque llega que escuché tanta infinidad. Bueno, puedes escuchar Mis ojos te ven de Cynthia Doglio, que está con nosotros acompañándonos hoy en Historias de Vida, aquí en Punto de Partida. Vos hablás de que ahora mis ojos te ven. Bueno, pues hay muchas personas que no conocen a Dios o que no han tenido un encuentro con Dios o no saben lo que es un encuentro con Dios. ¿Por qué vos comparás tu historia con la de Job? ¿Se lo podés contar a la audiencia? Sí, por supuesto. Más que comparar, obviamente que me vi en una situación muy similar. Yo no me puedo comparar con Job, jamás. No podría, creo que no podría sobrevivir al dolor que Job experimentó. Job era un hombre justo, era un hombre que conocía a Dios, era un hombre que amaba a Dios, que tenía a Dios arraigado en su corazón, en su vida. Yo tuve el privilegio y la bendición de conocer a Dios desde que nací. No te puedo decir de que era salva desde que nací. Dios llega a mi vida más tarde, cuando yo tengo conocimiento de que en realidad Cristo había muerto por mi culpa en la cruz, que Él tenía que ser mi salvador personal. O sea, yo tuve un encuentro real con Dios más tarde. No fue porque nací en una familia cristiana que yo conozco a Dios. O sea, eso me llevó a conocerlo. Pero en realidad hay una experiencia que marcó todo esto del disco y es una pérdida que para mí fue como perder toda mi vida y todo lo que yo había soñado para mí. Un día Dios decide que yo que no cuente más con eso, y fue muy similar. Yo hace 3 años yo estaba noviada con un muchacho. Él padecía cáncer y por más de que él estaba enfermo, nosotros optamos por obviamente encarar la relación. Sabíamos de que Dios respaldaba eso y decidimos encararlo así. Y bueno, sucedió que si bien uno siempre espera que Dios pueda responder de forma positiva y uno espera lo mejor de acuerdo a lo que a veces uno quiere, y uno sabe que también Dios es fiel y Dios es poderoso para poder poner sanidad y para cumplir con nuestras expectativas, ¿no? Veníamos en oración y veníamos con un montón de apoyo en cuanto a cadenas de oración y de hermanos, en fin. Fue un año de noviazgo en el que yo vi el proceso de esa enfermedad, cómo destruía su cuerpo y cómo cada vez lo deterioraba más, hasta que Dios un día decidió llevárselo. Y cuando Dios decide llevárselo, yo obviamente, juntamente con Cristian, que así se llamaba él, teníamos todo armado, una vida armada. Nos íbamos a comprometer, nos íbamos a casar, estaba todo armado, estaba todo dado para que así fuera. Todos esos sueños que yo había plantado de ahí en más para mi vida, veo cómo se derrumban delante de mí. Y bueno, cuando sucede eso, que fue un golpe bastante grande en lo personal, para mí, para mi familia, fue algo que sacudió muchísimo. En realidad es como que yo me vi que tenía que otra vez empezar de cero. Y ahí en ese momento te aseguro que no hay nada de que agarrarte. En esa desesperación, en ese dolor tan profundo, en esa, no sé, se puede decir hasta locura, porque hay una depresión muy fuerte, hay sentimientos que te quieren hundir. Realmente sentís que hay algo que te quiere hundir, muy, muy, muy hondo. Aparecen cosas que son oscuras, que no hay nadie que te libre. De ahí que yo te digo que no cuenta todo el conocimiento que yo tenía de Dios hasta ese momento, porque no me servía. Por más que yo sabía
de que Dios era fiel y poderoso, pero yo sentía que no sé, no era suficiente tener a papá y a mamá y a mis hermanos y a los demás. ¿Quién iba a llenar ese lugar ahora? Y justamente ahí es cuando Dios empieza a mostrar de nuevo. Ahí es cuando toda la teoría que vos te sabías y que es 12, tenés sobresaliente en eso, está genial, pero en la práctica es cuando tenés que decir, bueno, a ver, ¿dónde estoy parado? ¿Soy hijo de Dios o no soy hijo de Dios? ¿En quién tengo mi fe? ¿En quién está mi esperanza? ¿Qué voy a dejar que gane en mi vida? ¿Voy a dejar que me gane la depresión? ¿Voy a dejar que me gane las ganas de morir, de no vivir más? ¿O voy a dejar que Dios realmente obre en mí y pueda tener la chance de rehacer otra vez mi vida? Cuando pasa esta situación dolorosa y yo empiezo a recibir tratos de Dios, Dios empieza a poner una forma de componer totalmente nueva. Y ahí es cuando yo te digo, surgió canción del dolor, surgió canción de las lágrimas, surgió canción de la alegría y de todos esos momentos que yo empecé a vivir. Mis ojos te ven es el resultado de un proceso que yo vivo con Dios como mi todo, porque Él ahora es eso. Antes era algo que yo conocía, algo de lo que yo hablaba, algo que sí llenaba mi vida, pero era Dios que estaba ahí, bueno, genial. Ahora Dios es algo que no me puede faltar todo lo demás, yo eso lo sé, porque un día lo sentí. Me puede faltar todo lo demás, mis sueños, mis proyectos, mi vida entera, pero si me falta Dios, si me falta Cristo, es algo que ahí es cuando uno sucumbe. Y bueno, fue por ahí. Yo pasé por depresiones, pasé por ataques de pánico, pasé por un montón de cosas muy fuertes, que en el momento más oscuro de mi vida, lo único que yo veía era a Cristo. Era lo único que me sostenía era Él. No hubo otra cosa, no hubo de libros, ni de terapia, ni de psicólogos, ni de amigos, ni de nada. No, nadie me podía decir nada, ni una sola palabra que pudiera sanar mi corazón. Era solamente Jesús, y saber que Él había clavado ese momento que yo estaba viviendo, estaba clavado en la cruz y Él lo había vencido. Y entender eso para mí fue fundamental. Y entender cosas que toda la vida yo repetí equivocadamente, como por ejemplo, algo muy típico, cuando tú estás en un duelo y te dicen, no preguntes por qué, pregunta para qué. Y tú vas a la Biblia y tú ves que hay un Salvador que está en la cruz, que era Dios hecho hombre, y dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Saber que Jesús preguntó por qué fue una cosa que marcó muy fuerte mi vida. Y me di cuenta cuando tuve mi pérdida. Nunca antes. Siempre fui de esas personas que le decía a las demás, no preguntes por qué. Y sin embargo, Dios me muestra a través de esta experiencia que no está mal preguntar por qué. Es muy humano y Dios entiende nuestros por qué. Dios entiende nuestros sentimientos de desconcierto, de Señor, ¿qué hiciste? ¿Qué pasó acá? O sea, yo empiezo a sentir a Dios como un padre. Y ya no es un verso, ya es una realidad. Entonces esa vivencia nueva de poder tener un contacto mucho más íntimo con Dios y más fuerte y más real, es lo que marca toda una nueva vida y una nueva visión de quién Dios es ahora en mi vida. Y eso está expresado en cada canción de Mis Ojos Te Ven. Muy fuerte lo que estás contando. Quizás mucha gente que precisamente se pregunta por qué, a veces no puede alzar sus ojos. Exacto. A Dios, porque no le conoce, porque nunca oyó hablar de Él. Y Exacto. entonces vos de tu experiencia le puedes contar a esta gente que Dios realmente no es un mito. Exacto, así es. Por favor. Es mucho más que eso. Hoy te digo, es mi todo. Me puede faltar cualquier cosa, yo lo sé. Me puede faltar cualquier persona o cualquier otra cosa. Pero que no me falte Él. Porque es mi vida, es mi aire. Es así. ¿Qué otro tema podemos escuchar, Cintia? ¿Qué otro tema? Yo te diría que podríamos escuchar Mi Espejo. Mi Espejo es un tema que realmente es muy cristocéntrico y bueno, habla justamente de despojarnos de nosotros mismos, de no vivir bajo nuestros propios antojos y nuestros propios deseos, sino
que Él sea en nosotros. Ahí es donde la vida realmente cobra sentido, donde realmente tiene un propósito, donde hay un objetivo por el cual vivir. Mi espejo es ideal. Bueno, vamos a este tema, una pausa y enseguida volvemos. Hoy quiero despojarme de mí, traer mi vida frente a ti y que puedas brillar. Me diste nueva identidad, por ella quiero ahora vivir, mi pecado dejar, en ti vivir, por ti vivir. Que mi espejo sea tu palabra, que mi vida sea mi obediencia a ti, que mi voluntad esté ligada a tu corazón, que mi caminar siga tus pisadas, que mi pensamiento sea tu sentir, que mi vida sea Cristo y solo Cristo el vivir. Un sacrificio vivo quiero ser, dejar todo atrás y crecer a una vida mejor. Conozco que me quieres llenar, por eso necesito vaciar y dejarte ganar, en ti vivir, por ti vivir. Que mi espejo sea tu palabra, que mi vida sea mi obediencia a ti, que mi voluntad esté ligada a tu corazón, que mi caminar siga tus pisadas, que mi pensamiento sea tu sentir, que mi vida sea Cristo y solo Cristo el vivir. Continuamos en Punto de Partida, en esta entrevista con Cynthia Doglio, en esta historia de vida que realmente estamos conociendo a una cantante cristiana con una experiencia de vida muy fuerte, como estuvimos escuchando anteriormente, antes de la pausa y antes del tema musical. Bueno, Cynthia, te quería preguntar cómo entonces empieza a nacer el disco, en el sentido de decir, bueno, voy a grabar este disco. Bien, no te voy a negar que fue un sueño que siempre tuve. Siempre, desde chica, a mí me encantaba grabar cassettes. Iba a un kiosquito, compraba esos cassettes de 90 minutos y grababa canciones. Me acuerdo que eran mis regalos para el Día del Padre. Mi padre debe estar re cansado de escucharme. Me escuchaba en mi casa y encima la nena le daba el regalo del Día del Padre. Tomaba papá un cassette para que me sigas escuchando, ¿eh? Brutal. Pero siempre me gustó el hecho de grabar música y bueno, en realidad fue un sueño que tuve de niña, pero que no lo de grande, viste que nos pasa que perdemos muchas veces esas ilusiones y esos sueños. Y así pasó. Yo crecí y fue como que, sí, me gustaría grabar un día, pero nada. Cuando yo me novio con este muchacho, él también era músico. Y él también estaba grabando su música y fue él el que en realidad me empuja y me insta a que vaya por ese sueño. Y bueno, él no lo vio cumplido, pero acá está. En realidad fue un producto también de estar, creo que con la persona correcta en su momento, en el momento correcto. Y bueno, segura estoy que Dios lo puso en mi vida para que pudiera dejar un pequeño regalo en mí, y creo que Mis Ojos Te Ven es un producto de eso, ¿no? De realmente
nada, de tener una persona que me instara y que me impulsara a ir por ese sueño, ¿no? Y así fue. Bueno, contanos, también vas a hacer una presentación de este disco y bueno, queremos que la audiencia sepa y que todos los que están ahí, aunque estén en 33, en Río Branco, donde estén, también puedan participar de esto que no solamente va a ser musical, sino que va a ser toda una experiencia, me parece. Exacto, va a ser así. Esto va a tener lugar el sábado 11 de noviembre, va a ser a las 19 horas. Va a ser, por supuesto, aquí en Montevideo, en la calle Jaime Civils, 2828. Es en la iglesia Catedral de Fe. Es una iglesia que pertenece a las Asambleas de Dios. Y bueno, ahí va a estar vamos a estar con un grupo de músicos para poder cantar los 10 temas del disco, presentarlos en vivo. Van a haber testimonios, van a haber historias, hay un programa armado muy especial. Para que la gente pueda conocer bien cuál es la historia atrás del disco y cuál es el propósito de cada canción, ¿no? Así que bueno, están todos cordialmente invitados. La entrada en realidad es un bono colaboración, o sea que simplemente uno lo que quiere es que la mayor cantidad de gente pueda acceder sin problema ninguno. Y se espera que ese día también hayan discos para la venta, o sea que vengan preparados si quieren escuchar y les gusta, bueno, está bueno que se puedan llevar también la música con ellos. Y si alguien se quiere contactar contigo, ¿cómo hace? Bien, si alguien se quiere contactar, por Facebook me pueden buscar, hay una página Cynthia Doglio Oficial, ahí aparecen todas las noticias de cómo va el tema de la presentación y demás, todo lo que son avisos de dónde voy a estar cantando. Por ejemplo, el fin de semana que viene voy a estar por Paysandú. Y bueno, hay varias iglesias que voy a estar también visitando. Y también por un celular puedo dejar el número 095-773-359 también. Así que esos son los medios de comunicación. Bueno, vamos a escuchar un temita más, ya sí, que estamos por supuesto. Aquí. Contame, ¿qué tema podemos escuchar? Bien, el tema que podemos escuchar ahora se llama Cantaré. Es el primer tema del disco y obviamente yo deseo empezar hablando de a quién le voy a cantar y por qué voy a cantar. Y bueno, justamente de eso trata esta canción, así que creo que es ideal también. Cantaré, oh Dios, cantaré.
Continuamos en Punto de Partida, escuchando la música de Cynthia Doglio. Recién escuchamos Cantaré. Vos dijiste que le cantás a Dios. ¿Siempre fue tu primera opción? Mi primera y mi única. No hay otra. Es lo que te digo. Sonará increíble, pero nunca me surgió otro tema. Si vos me decís a mí, creo que lo más difícil que me pudiera pedir a alguien sería componeme una canción sobre tal tema. Eso me va a costar muchísimo. Mi música, mi canción, la que viene del alma, siempre tiene tema Dios. No me preguntes por qué, pero es así. Entonces como que no sé si tengo opción y no me molesta tenerla. En realidad, o sea, es algo que no... creo que es el mejor tema, es el único tema. Y me parece que Él se merece todas mis canciones. De ahí a que siempre mis composiciones han sido para Él. Y bueno, ¿qué pensás hacer de acá en adelante? Después de la presentación del disco, ¿qué tenés planificado hacer? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Qué es lo que querés hacer? Sabes que en realidad, si te digo que no me atrevo a planificar mucho por el hecho de que también aprendí de que la vida la tenemos hoy y bueno, mañana no sabemos. Pero en realidad, o sea, por supuesto que hay un proyecto. Yo hoy, te digo sinceramente, estoy enfocada a lo que Dios me da. Y bueno, en el presente Dios me da esta oportunidad de poder compartir y hacer llegar mi música a cada hogar, a cada persona que así la quiera recibir. Eso es un regalo inmenso. Y bueno, estoy disfrutando de esta etapa, del tema de la presentación del disco, así que me estoy concentrando en esto. Sé que hay oportunidades de poder seguir proyectándome a más el año que viene. Ya te digo, hay 3 temas más, por ejemplo, que no van en este disco, así que irán en un segundo, o sea que hay proyecto de seguir. En principio hay proyecto de bueno, seguir. Y si sacamos las grabaciones que tiene tu papá, más todavía. Ahí va. No, pero esas ya no son mías, esas eran músicas de otro que yo grababa. Ah, bueno. Pero no, en realidad, o sea, sí, hay proyecto de seguir en cuanto a la música. Y bueno, ya sabemos de que el año que viene vamos a estar visitando algunas iglesias en el interior del país. Es la intención de poder visitar a otros hermanos y poder ir compartiendo y llevando. Es una forma extraordinaria y realmente bendita de llevar la palabra de Dios a otras personas, ¿no? Así que ese es el proyecto fundamental, predicar por medio de la música también. Bueno, Cynthia, la verdad que es un privilegio haber charlado contigo, la verdad que muy linda charla. Bueno, dejá de vuelta la invitación para el recital. Antes de despedirnos, así la gente no se olvida, porque hay gente que tiene mala memoria, entonces vamos a repetirle. Está perfecto, sí, por supuesto. Esto va a ser el 11 de noviembre, sábado 11 de noviembre a las 19 horas. Los espero a todos en la calle Jaime Civils, va a ser en la iglesia Catedral de Fe. Jaime Civils, 2828 es el número de puerta. Y bueno, vamos a estar allí a partir de esa hora, así que los esperamos a todos. Entrada, colaboración y cualquier consulta me pueden buscar por Facebook, Cynthia Doglio Oficial, o por el 095-773-359. Así que a las órdenes. Bueno, muchísimas gracias, Cynthia. Muchas gracias a ti por la invitación, de verdad. Y bueno, las puertas del Libertador, como siempre, van a estar abiertas. Gracias. Para tu música, para lo que quieras presentar, para cuando quieras venir. Y gracias por haber venido. Muchas gracias a ti. Creí gallar.